El miedo invade al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Parece que sabe, o quizás sospecha, la posibilidad de perder las elecciones frente a lo que sería uno de sus ex asesores. Este personaje, que se presume como uno de los posibles candidatos a la presidencia de Ucrania, no pueden decir que sea opositor a Zelensky porque finalmente era una persona que trabajaba para él. Y llama mucho la atención que ahora resulte que no va a haber elecciones, que ya no las va a realizar. Se había comprometido a hacerlo, porque incluso él se anunció como candidato para la presidencia nuevamente el próximo año. Pero quizás sus números no le cuadraron o quizás le dijeron, amigo, no vas a pasar. Parece que los preferidos o entre los preferidos, uno de tus ex asistentes y que de hecho ha estado diciendo todo lo contrario a tu discurso. Él busca la paz. Este ex asesor, ex jefe de la oficina presidencial ucraniana, Alexei Arestovich, él ya se habría lanzado como posible candidato para las próximas elecciones en el dado caso de llevarse a cabo los comicios tal y como lo había dicho el propio Volodymyr Zelensky o como se lo había prometido incluso a sus jefes de la OTAN. ¿Por qué? Porque circulaba mucho este tema de la posibilidad de que Zelensky pues prácticamente hubiera enloquecido de poder y ya no quisiera aceptar la democracia como tal. Recordemos que todos los partidos de oposición del gobierno de Zelensky fueron cancelados e incluso señalados como traidores debido al conflicto militar contra Rusia. Prácticamente el estar en contra del mandatario quiere decir que estás a favor de Rusia. Entonces, cualquier partido de oposición ucraniano prácticamente desapareció. Pero llega este personaje, Alexei Arestovich, y él ha mostrado lo que el presidente Zelensky definitivamente no tiene, que parece ser, además de la cordura, sensatez. Ha reconocido que la guerra contra Rusia ya no da para más, ha reconocido que prácticamente el conflicto se estancó, que Zelensky no ha hecho nada y que incluso no debería pelearse con el jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhnyi, quien ese personaje, recordemos, lo comentamos en un video anterior, él dijo precisamente que la guerra contra Rusia ya había acabado porque por obvias razones no le iban a ganar a Moscú, que son más fuertes tanto de forma militar como económica y que definitivamente ya no había manera de avanzar en este conflicto bélico. Entonces, por obvias razones, el presidente ucraniano enloqueció, dijo que no era posible, que prácticamente lo estaban traicionando y entonces dice, después de que precisamente sale un mensaje de este Alexei diciendo que no molesten, no deberían de estar incluso como tal enfrentándose el jefe de las Fuerzas Armadas con Zelensky cuando Zelensky no sabe cómo está la guerra. Recordemos que Zelensky se la pasa viajando de un lado para otro y por obvias razones no sabe cómo avanza el conflicto contra Rusia. Y al mismo tiempo recordemos que Zelensky le exigió a Valery Zaluzhnyi que necesitaban hacer un avance de por lo menos 500 metros, no sabemos hacia dónde, no sabemos hacia dónde, pero un avance por lo menos de 500 metros de robarle terreno a Moscú en este asunto del conflicto, ya sea en el Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla. Últimamente ha estado atacando Zelensky Donetsk, incluso Moscú quiere llevar a la ONU, frente a la ONU, los últimos ataques que ha estado realizando Zelensky, porque ya no son contra los militares, sino ya está atacando zonas civiles, zonas residenciales, cualquier lugar. Está disparando por disparar, esto les podría sonar algo así estilo Israel, y por obvias razones Rusia quiere que la ONU, aprovechando su quizás momento de lucidez en este asunto de gracias a Palestina e Israel, puedan ver lo que realmente está ocurriendo en Ucrania. Pero bueno,
Alexei Arestovich, este ex asesor de Zelensky y posible candidato, ha entrado en juego político, digamos, ya haciendo un ligero enfrentamiento contra Zelensky y está defendiendo al comandante de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzhny, quien precisamente reconoció que ya no pueden avanzar en el conflicto. La política de Alexei es la paz. La política de Zelensky es seguir en la guerra, seguir en el conflicto y por obvias razones seguir recibiendo recursos de sus patrocinadores. Por eso Alexei dijo: Volodymyr Alexandrovich es la clave de la situación. Volodymyr Alexandrovich, la clave de la situación no está en las manos de los que la critican. Está en tus manos. La clave para cambiar la postura de la oposición, de los estadounidenses, de todo el mundo, del ejército y de la sociedad. No son quienes le critican e instan a convocar elecciones los que hacen tambalear el barco, sino usted mismo, con sus políticas ineficaces que socavan la fe de los ciudadanos en la victoria, los sentimientos en el ejército, la confianza de los socios y los aliados. Esto fue lo que dijo Arestovich, ya que pues en los últimos días ha soltado una avalancha de críticas contra el gobierno de Zelensky. Y en ese mismo contexto llamó o hizo un último llamamiento a la sensatez del presidente Zelensky. En este contexto también instó a no tocar al comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque de lo contrario sería el último error de Zelensky, cuyos desacuerdos con Zaluzhny ya han sido objeto de artículos en la prensa occidental. La clave pasa por cambiar su propia política por una más eficaz, mucho más eficaz que ahora. La cuestión de la ayuda de Estados Unidos de evitar coacciones para negociar con el presidente ruso Vladimir Putin de la victoria está en sus manos. Ya no es Estados Unidos el que está encargado de la negociación, no, ya es cosa de Zelensky. Si no abre las negociaciones en este momento, la situación va a convertirse cada vez más triste. Por eso, cabe, o de lo contrario, no será importante quién pide qué, convocatoria de elecciones o su anulación. No queda otra opción. Es la última oportunidad. No cometa el último error. No toque a Zaluzhny. Esto fue lo que dijo Arestovich, instando a Zelensky a mostrar unidad en la jefatura político-militar. Quizás ni siquiera sean necesarias las elecciones, que por cierto acaba de cancelar el presidente Zelensky, sino podría incluso haber un golpe militar, porque finalmente se está peleando con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero Zelensky dice que no hay posibilidades, no es tiempo en este momento para realizar elecciones en Ucrania. Así lo dijo el presidente Zelensky: debemos determinar que de ahora es el momento de la defensa, el momento de la batalla, de la que depende el destino del Estado y del pueblo, y no el momento de rellenos que solo Rusia espera de Ucrania. Según él, no es momento de la paz, y por supuesto tampoco el de unas elecciones que solo favorecerían a Rusia. Creo que ahora no es ese momento, y si es necesario poner un punto en esta o aquella disputa política y seguir trabajando solo en unidad, hay estructuras en el Estado que son capaces de poner ese punto y dar a la sociedad todas las respuestas necesarias. Suena cada vez más dictador, para que no haya lugar a conflictos y al juego de otros contra Ucrania. La posible cancelación de las elecciones parlamentarias y presidenciales se debate desde hace ya mucho tiempo, y la Constitución del país obliga a las autoridades a convocar la primera vuelta de los comicios para el 31 de marzo del 2024. En caso de que se requiera una segunda vuelta, podría programarse para el 21 de abril. Sin embargo, esta ley marcial, que no quiere quitar Zelensky, impide la convocatoria de elecciones, porque por obvias razones no debería de haber una oposición al gobierno porque se encuentran en un conflicto militar. Pero muchos dicen que Zelensky no quiere realmente estas elecciones porque sabe que va a perder. Zelensky sabe que ya los ciudadanos no lo quieren, que no confían en él, y sobre todo que existe la posibilidad
de que incluso el gobierno de los Estados Unidos o aquellos que se habían dedicado durante mucho tiempo a apoyar a Zelensky, ahora puedan unirse a Alexei Arestovich e incluso impulsar su carrera política para que sea el nuevo presidente de Ucrania. Algo que sin duda Zelensky sabe y por eso se niega en este momento y a partir de ahora a realizar elecciones en Ucrania. El actual Parlamento de Ucrania está dominado por el partido de Zelensky, que llegó al poder el 19 de julio después de haber sido registrado apenas un año antes. ¿Por qué Zelensky tiene una mayoría? Porque después de su toma de posesión en mayo del 2019, el mandatario disolvió la legislatura del país y convocó a unas elecciones parlamentarias inmediatas. Al mismo tiempo, recordemos que no puede haber precisamente partidos políticos considerados prorrusos en virtud de una ley que fue promulgada en mayo del año pasado, incluido el mayor bloque de oposición, prácticamente lo tuvieron que disolver. Una encuesta financiada por Estados Unidos, publicada el mes pasado, mostró que Zelensky tenía un índice de aprobación del 80%, aunque su desaprobación se había más que duplicado desde abril. Y esto dando a entender que es una, digamos, encuesta de Estados Unidos. La realidad de los ciudadanos podría ser completamente diferente, sobre todo porque muchos ya no quieren pelear y se ha registrado que cada vez más adultos mayores están siendo convocados al frente de la batalla porque se están quedando sin soldados. Así que es muy poco probable que Zelensky reciba el apoyo de los ucranianos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.